responder también. Se escucha súper bien desde Chile, Ciudad de México, Buenos Aires, desde Perú. Ay, qué lindo, donde muchos lugares nos están escuchando. Qué bonito, qué emoción. Claro y fuerte. Súper bien. Bueno, queridos amigos, bueno, voy a ocultar acá el panel, ahí los voy leyendo más. Queridos amigos, de verdad de corazón, les deseo que estén teniendo un día maravilloso. Este, qué emoción que nos podamos, voy a abrir acá porque veo que hay muchas preguntitas. Desde Colombia, es que no sé dónde enviar mis preguntas, solo me llegó el invite de Swissco. Si, bueno, si no me puedes buscar o como te digo, después de que este video se cuelgue en el canal de YouTube, también puedes escribir ahí y ahí te vamos a respondiendo. Este, y si no, me puedes buscar por Instagram o algo así, ¿ok? Voy a poner acá un momentito. Pantalla. Ok. Un momento por acá. Ok, listo. Desde Colombia, es que no sé dónde, ok. Saludos desde México, etcétera. Ok, listo. Ya voy a guardar esto para poder iniciar y que no nos atrasemos el día de hoy. Y me voy acá. Ok, listo. Listo, listo, listo. Déjame para ver si puedo ocultar. Vamos a ver si la puedo quitar porque no se quiere quitar. Ok, vamos a ver acá mostrar pantalla. Bueno, listo. Bueno, amigos, bienvenidos al video, a la clase número 3 que tenemos el día de hoy. Ya pasamos por 2 clases. Las 2 clases que hemos pasado fueron de fundamentos, de conocer la base, de poder conocer los conceptos más básicos, temas como PIPs, temas como sesiones operativas, qué eran los pares de las divisas, qué era lo que hacemos en el trading y demás. Ya vimos lo que son las herramientas de MetaTrader 4, 5 y demás. Entonces, ya hemos ido en contexto. Aquí rápidamente siempre voy pasando este anuncio que es muy importante. Recuerden que esto es un curso 100% educativo. No se está promoviendo que hagan inversiones en algún activo financiero y demás. Todas inversiones que la persona haga bajo su propio riesgo y bajo la educación y demás. Entonces siempre hacemos esa mención que es muy importante para evitar que tengamos ahí. Yo por acá, bueno, voy a pasar brevemente que siempre lo dejamos acá en la presentación y me gusta dar la introducción con esta filmina para repasarlo, porque sé que hay personas que tal vez se conecten hoy por primera vez. Entonces, bueno, me han estado preguntando si es importante ver las 2 primeras clases. Sí es importante que vean las 2 primeras clases, ya las 2 están subidas en el canal de YouTube. Me comprometo a mañana mismo solicitar de que la clase de hoy se suba lo más pronto posible para quienes la ven los fines de semana y demás puedan verla y no tengan que esperar tanto tiempo a que la clase se suba. Recordemos que vamos a estar hasta el 6 de diciembre en este curso, que son 12 clases. Por eso cada clase tiene como mucho y por eso yo recomiendo de verdad que puedan ver la grabación de la clase porque en cada clase es un comprimido de muchos temas y muchos conceptos y demás. Ya empezaremos a partir de hoy con lo que es análisis técnico. Probablemente vamos a tener clases donde vamos a ver solo un tema y la clase va a ser muy extensa en ese tema. Pero las primeras clases, como las 2 anteriores, como esta y probablemente la que sigue, son clases donde vemos muchos temas en una sola clase. Entonces sí es importante que vayan, que lo repasen, que lo estudien y por favor que hagan sus preguntas y demás. Háganme llegar sus preguntas y sus consultas y yo con mucho gusto acá en la sesión en vivo las voy respondiendo. También pueden dejar sus dudas y sus preguntas en la descripción del video cuando este video se cuelga en el canal de YouTube, para que ahí mismo también se les pueda abordar las dudas y las consultas que tengan. Y yo encantada de poderles ayudar en este proceso de formación, en este proceso de crecimiento que ustedes tengan. El objetivo de este curso es que ustedes aprendan desde cero todo lo más importante
Yo sé que existe en el mundo del trading un sinfín de información, sé que existen miles de estrategias, miles de posibilidades y no quiere decir que algo sea mejor que lo otro. Efectivamente, también es excelente información porque en realidad toda la información es importante, es valiosa y llevada a la práctica, por supuesto que te puedes llevar a un nivel alto de rentabilidad. Sin embargo, hemos comprimido los temas más importantes que realmente un estudiante requiere para iniciar en este proceso de formación en trading. El día de hoy tenemos nuestra tercera clase y como es nuestra tercera clase, vamos a empezar a hablar sobre análisis técnico. Es un tema, una clase muy importante. Pero antes de empezar con esa parte, es importante para mí, por ejemplo, hacer algunas preguntas que sí quiero hacerlas antes de empezar la clase. Y aquí los voy leyendo en la parte de preguntas. De una vez voy a sacar la ventanita para que yo pueda leerlos. Vamos a ver. Saludos, preguntas. ¿Puedes ver las sesiones pasadas? Todas se grabaron y todas están en el canal de YouTube, todas. Quiero preguntarles cómo les fue con la creación de la cuenta de Swissco. Eso es muy importante porque me han estado preguntando, ¿es que se ocupa? Claro que se ocupa porque ya vamos ahorita a empezar a hacer análisis y los análisis vamos a empezar a ejecutar. Tenemos que empezar a hacer, digamos, operaciones. Tenemos que empezar en la práctica. Tenemos que empezar no podemos quedarnos solamente en la parte teórica. Hay algo muy importante. La teoría es fundamental en todo proceso educativo. Yo como académica lo digo. La teoría es importantísima. Por eso vas a la universidad y te formas como abogado, como ingeniero, como médico, etcétera. Pero sin la práctica no eres profesional. Entonces, ¿de qué le sirve al médico tener su título de medicina general si no está en un hospital trabajando o haciendo práctica o incluso no le van a dar su título si no pasa por un proceso de práctica profesional? Entonces, acá en este curso es teoría y práctica. No quiero que lleguemos a diciembre y que ustedes en diciembre me pongan un mensaje. Hola Emilia, ¿cómo abro la cuenta del broker? Y yo, ¿cómo que la cuenta del broker? Tenemos 3 meses de curso. Y cuando ya yo les diga, chicos, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a hacer muchas cosas, pues hay que hacerlo. Entonces es importante que ustedes tengan su cuenta. Entonces la primera pregunta es cómo les fue. Sí se puede fondear con criptos. Por favor, escríbenos para poderte enviar el paso a paso de cómo poder fondearlo con criptos. Por favor, para que todos lo sepan. Creo que yo empecé, pero no se ha terminado el formulario. ¿De qué manera puedo hacer que esté listo el proceso? Ernestina, por favor, escríbenos y nosotros te ayudamos a continuar con el proceso. Por favor, escríbenos. Ahí te vamos guiando. La segunda pregunta que quiero hacerles, que para mí es muy importante. Todos los que están presentes ya tenemos cuentas listas. TradingView, tenemos descargado el MetaTrader 4 o 5. Algunos solicitaron tal vez el Advanced Trader de Swissco. Quiero que me comenten si ya estuvieron utilizando las herramientas que vimos la semana pasada, por favor. Yo tengo mi cuenta Swissco, fue fácil de llevar a la mano, pero se me van comiendo, te van comiendo en dólares el monto de la comisión. Vamos a ir viendo los temas de la comisión y los spreads, por eso no te preocupes. Empecé, pero no se termina porque quiero saber si todos tienen sus cuentas listas de TradingView y demás, porque hoy les voy a dejar tarea en TradingView. Hoy vamos a ver temas de análisis técnico que tienen que ir ustedes al TradingView y quiero que todos a partir de esta clase tengan sus cuentas listas. Por favor, si alguno no la tiene, que repita la clase número 2 y que por favor se pueda crear sus cuentas, porque eso sí es importante para lo que viene en adelante, ¿ok? Ok. Ahora sí, poniéndonos en materia, hoy empezamos con nuestra clase de principios básicos de análisis técnico. Antes de irnos al análisis técnico, primero entendamos qué es el análisis técnico. Entonces, lo primero que vamos a ver acá se llama tipos de análisis, ¿ok? Vamos a pasar un poquito. Ok, ahí, espérate para ver. Ok, vamos a ponerlo así. Vamos a hablar primero hoy de 2 tipos de análisis. Sé que inclusive si ustedes googlean les pueden aparecer un montón más de análisis y demás, pero como repito, vamos a enfocarnos en lo que realmente es importante en este momento. Vamos a hablar sobre el análisis técnico y sobre el análisis fundamental. ¿Qué significa cada uno de ellos y para qué son importantes?
El análisis técnico, como su palabra nos lo indica, creo que la palabra técnico es un buen sinónimo, una buena empleada, es una buena palabra para emplear. Técnico es aquello, el análisis técnico está enfocado en poder entender el comportamiento del gráfico, aplicando una metodología determinada. Aprendiendo a leer su acción del precio, aprendiendo a leer el movimiento que va haciendo el precio, tanto alcista, bajista, pero directamente yo haciendo lectura en el gráfico, como lo vimos, el gráfico de TradingView que vimos la semana pasada. En el análisis técnico va a venir a converger múltiples metodologías, porque las personas dicen, bueno, vamos a ver análisis técnico, pueden escuchar de muchos traders o muchos otros cursos y demás. Estamos viendo análisis técnico, entonces normalmente el análisis técnico es aplicar herramientas, aplicar una lectura de las velas japonesas, es aplicar, entender hacia dónde va ese movimiento desde la acción del precio y poder yo hacer una interpretación hacia dónde quiere caminar el mercado. Entonces vamos a suponer que yo me encuentro frente al gráfico del eurodólar. Entonces yo abro el gráfico en la plataforma, el eurodólar, y a partir de todos los conceptos que vamos a ver acá a lo largo del curso, yo aplico un análisis técnico. Yo identifico sus zonas de oferta, sus zonas de demanda, identifico sus procesos de liquidez, identifico la estructura, marco las zonas y un montón de herramientas más que vamos viendo a través del curso. Eso es un análisis técnico. A partir de todo lo que nosotros aprendemos, yo lo aplico en el gráfico y así yo puedo tener una especulación hacia dónde va el mercado. Y aquí es muy importante esta palabra porque ni ustedes que están conectados escuchándome, ni yo tenemos conocimiento qué es lo que va a hacer el mercado. Yo no me puedo sentar aquí y decir, esto es compra, esto es venta y esta es mi santa palabra. No, no, no. El análisis técnico es la herramienta que yo estoy utilizando para poner en práctica todo mi conocimiento teórico y yo poder hacer una especulación de que el mercado va a ir hacia una compra, una especulación de que el mercado puede ir hacia una venta, porque me están confluyendo 1, 2 y 3 factores de los que yo he aprendido teóricamente, la práctica y la experiencia. ¿Por qué? Entonces el análisis técnico nos acerca para poder tomar decisiones oportunas si voy a comprar o voy a vender, en un ejemplo con el eurodólar, porque se me está interpretando. Vi que viene haciendo el análisis fundamental. El análisis fundamental no se rige por medio del estudio del gráfico. No se rige principalmente si yo tengo una vela japonesa alcista o si tengo una vela japonesa bajista o si ya me llegó a una zona o si tengo una estructura alcista o bajista. No. El análisis fundamental nosotros lo interpretamos como el mercado se mueve por como consecuencia de una serie de factores socioeconómicos, políticos que puedan ocurrir en el momento. Por ejemplo, el caso muy sonado, COVID, ¿verdad? Que tuvimos hace 3 años atrás. Entonces, cuando se da COVID, hubo mercados que se desplomaron y otros mercados que se alzaron, porque uno piensa que COVID solamente desboronó los mercados, ¿no? Hubo mercados de acciones que dieron mejores rendimientos que nunca habían tenido en su vida. Entonces, cuando hay un acontecimiento que pueda influir en los mercados, eso hace que el mercado suba o el mercado baje. Principalmente muchas entidades financieras, muchos fondos de inversión, los grandes, digamos, maestros del mercado, se rigen mucho por análisis fundamental, mira, porque el análisis fundamental se rige mucho también en las acciones. Recuerde que, bueno, aquí estamos mucho enfocados en divisas, pero voy a mencionar las acciones. Entonces, por ejemplo, recuerdan ustedes el famoso comercial de Cristiano Ronaldo, donde él dice, no Coca-Cola, agua, creo que todos lo hemos visto porque salió por todo lado. Eso hizo que las acciones de la Coca-Cola bajaran considerablemente porque una figura pública conocida a nivel mundial de gran renombre viene y menciona que la Coca-Cola no, mira que el agua.
se desplomaron las acciones automáticamente. Yo sé que lo recuerdan ahí un par de tiempo. Entonces, cuando existen factores sociales, económicos, políticos, incluso causas naturales como un terremoto, ya vimos una pandemia, los mercados se pueden alterar. Eso se le llama análisis fundamental. Muchos operadores utilizan el análisis fundamental, sobre todo en acciones, porque estudian una empresa como tal. Por ejemplo, pasa mucho cuando Apple va a sacar un nuevo producto. Entonces, la gente que le gusta, por ejemplo, tradear acciones, por ejemplo, con Apple, entonces está esperando que lance su nuevo producto para ver cómo se va a comportar en el mercado. Si fue un lanzamiento exitoso, las acciones suben. Entonces, como fue un acontecimiento, la gente empieza a comprar ese tipo de acciones y demás. Entonces, así es como se comporta el análisis fundamental. Hay traders que son especialistas en análisis fundamental. Yo debo decir que yo no soy especialista en análisis fundamental, nunca me he enfocado en esa línea, no es mi experticia y tampoco es como mi afinidad, pero sí sé que hay traders sumamente exitosos que saben interpretar muy bien los movimientos a nivel de análisis fundamental, ven mucho las noticias, ya saben exactamente qué es lo que están buscando comprar o vender, ya lo tienen estudiado, estudian mucho la economía de ese país o la economía de esa empresa o demás, y eso es bastante amplio. Dicen por ahí, es una frase que escuché hace muchísimo tiempo y no sé si es una frase verídica, pero yo me he casado con ella y la adopto como mía, que el análisis técnico siempre será el principio y el fin y que nada superará el análisis técnico. Este, yo soy casada con el análisis técnico y es lo que voy a enseñarles a lo largo de este curso, cómo interpretar, cómo poder reconocer esos movimientos que va haciendo el mercado a través de lo que vamos haciendo. Entonces, iremos aprendiendo en conjunto. Para el análisis fundamental sí existen herramientas, sí existen páginas web donde la gente revisa las noticias y demás. Muchos traders que operan a corto plazo, recuerda que lo vimos en muchos traders que son scalper, que son operaciones muy rápidas, muy a corto plazo, muy vamos a lo que vinimos. Ese tipo de trader utiliza mucho estar informado con las noticias y demás, porque si están operando a corto plazo y ocurre una noticia, pues el movimiento va a ser muy fuerte y puede sacarlos de la operativa como tal. Entonces sí existen páginas que realmente nos dan información de cuáles son las noticias más fuertes, más débiles y demás. Lo veremos a lo largo del curso cuando nos toque profundizar un poquito en análisis fundamental, en lo que realmente nos importa y nos compete en este curso como tal y demás. Ahora bien, una vez que hemos entendido qué es el análisis técnico, qué es el análisis fundamental, nos vamos a enfocar en análisis técnico. Vamos a ver hoy tres puntos importantes o digamos, temas que vamos a ver. Ahora, voy a ser muy clara con esto. Lo que vamos a ver el día de hoy, por sí solo, nosotros no podemos hacer un análisis técnico. Por eso esta clase se llama Principios de Análisis Técnico. Lo que vamos a ver hoy requiere de otra información que veremos en la próxima clase y en las que sigue para yo poder hacer un análisis técnico completo y poder interpretar el gráfico. Lo que hoy vamos a ir haciendo es abordando los conceptos más básicos para yo profundizar en ese análisis técnico, que eso es muy importante. Entonces, vamos a empezar a ver soportes y resistencias, que es como el tema más básico y el que todo el mundo ve al inicio, pero no quiero que lo veamos como algo pasajero. Vamos a entender qué es, cómo lo ubico, cómo lo encuentro, pero entendiendo que por soportes y resistencias yo no puedo irme al gráfico a tomar una decisión. Yo no es que veo hoy soportes y resistencias y mañana estoy tradeando soportes y resistencias y entrando en compra y venta con cualquier activo financiero. No funciona así. Entonces, luego ahorita veremos oferta y demanda. Mucha gente dice, entiendes la oferta y la demanda y operas en el mercado. Pues yo les voy a decir que no. Yo no puedo agarrar la oferta y la demanda y simplemente ya mañana estar metiéndome en compra o venta porque Emilia explicó el concepto de oferta y demanda y es así como se aplica. No, yo a esto tengo que conjugarle ciertos conceptos teóricos también para unirlos y poder hacer un análisis técnico bastante completo, ¿ok? Vámonos al concepto de oferta de soportes y resistencias, uno de los conceptos más básicos que nos enseñan siempre al inicio, ¿ok? Los soportes y las resistencias son niveles en el gráfico, ¿ok? ¿Ok? Que espérese para correr acá un poquito, ¿ok? Son niveles que conforme el precio va llegando ahí, me van generando cierta base, ¿ok? Ya lo veremos.
Un soporte es el nivel que el precio frena en descenso antes de subir. Entonces, el precio viene subiendo, tengo un soporte, viene siendo como una pequeña escalera, como una pequeña base, es un descanso antes de que el precio pueda continuar subiendo. Y una resistencia es el nivel del precio deja de subir cuando comienza, antes de comenzar, un momento por favor, que esto se me pegó, ok. Antes de comenzar su descenso. Entonces, igual funciona como una escalera. Ya lo vamos a ver, ¿ok? La principal diferencia entre soportes y resistencias es el sentido que tiene con el precio, ¿ok? Simplemente como concepto básico. Espérense porque esto, como lo estoy aplicando. Quiero que lo veamos en este dibujo, ¿ok? El soporte viene siendo la base. La resistencia viene siendo el techo. Son pequeños sinónimos. He dibujado, bueno, he puesto este dibujo de esta casa. Entonces, vamos a imaginarnos una casa donde vamos a colocar una bola y vamos vamos a golpear la bola contra el piso y la bola va a ir rebotando y rebotando y rebotando. Entonces, va a rebotar en su soporte, va a rebotar posiblemente en su resistencia y cada vez va a ir perdiendo más peso hasta que llegue a un punto neutro. En buena teoría, para que lo podamos entender, eso sería un soporte y una resistencia. Quiero que lo veamos desde este punto, desde este gráfico. Voy a ponerme acá los lentes para explicarlo mejor y no perderme. Okay, vamos a verlo desde este punto de gráfico. Yo aquí he dibujado simplemente una pequeña línea como una firmina. Entonces yo aquí dibujo un alto, yo dibujo este bajo, dibujo un alto. Entonces el soporte siempre va siendo esa base que se me va creando. Esto de acá, antes de que el precio vuelva nuevamente a subir, yo tengo un soporte. Antes de que el precio nuevamente, antes baja, yo voy a tener una resistencia. Entonces, el precio me va rebotando. Yo puedo decirlo, puedo utilizar diferentes sinónimos. Yo puedo decir, el precio rebota entre soporte y resistencia. El precio rebota entre un nivel de precio, otro nivel de precio. El precio rebota de una zona a otra zona. Son simplemente sinónimos. Efectivamente, independientemente del término que ustedes empleen y con el que más se sientan a gusto, es eso, el precio me rebota de una zona a otra zona, de una zona a otra zona. ¿Qué vamos a entender en este curso? Aprender a identificar esas zonas de rebote para yo poder entrar en una compra o poder entrar en una venta. Pero si yo entiendo ese concepto tan básico, ya yo voy ampliando y entendiendo cómo funciona este mundo. El precio va rebotando de un punto A un punto B y luego punto A, punto B y así sucesivamente va como en una escalera hacia un precio alcista o hacia un precio que está en disminución, ¿ok? Simple concepto básico para que lo podamos entender, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de soporte, y aquí es muy importante, cuando yo estoy hablando de soporte, ¿cómo está creado? Está creado por una vela bajista y por una vela alcista. O sea, un soporte simplemente son dos velas, que pueden haber 4, que pueden haber 5, que pueden haber 10, pues sí, se puede dar y lo vamos a ver. Pero con solamente dos velas ya yo tengo un soporte. Entonces, yo aquí tengo mi vela bajista y yo tengo mi vela alcista, que ya vimos las velas, clase pasada. Entonces, yo tengo un soporte. Perfectamente, repito, puede ser que después de esta vela alcista, yo tenga una vela bajista que llegue nuevamente hasta esta zona y otra vela alcista y pueda tener un soporte muy extenso, pero con solamente dos velas yo tengo un soporte, ¿ok? Acá podemos ver algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una vela bajista, una alcista, yo tengo un soporte. Aquí inclusive, bueno, he marcado algunos, pero veamos estos acá. Por ejemplo, acá tenemos otro soporte. Tengo una vela bajista, tengo una vela alcista. Es importante esto. Tengo una vela alcista, pero no necesariamente tiene que ser mayor a la anterior, simplemente vela bajista, vela alcista. Aquí yo tengo otro soporte, lo podemos ver. Yo aquí tengo otro soporte, aquí tengo otro soporte, aquí tengo otro soporte, aquí tengo otro soporte, otro soporte. Si yo tengo soportes a cada rato, ¿por qué Emilia solamente está marcando unos cuantos? Porque aquí hay algo muy importante. Parte del trabajo que nosotros hacemos es aprender a identificar cuáles zonas
son poderosas y cuáles zonas no son poderosas. Lo veremos más adelante, como en la quinta, sexta clase. ¿Qué quiere decir? No me sirve de nada yo identificar esto es un soporte que fácil, esto es un soporte que fácil, y casarme con el concepto de la casa que yo les acabo de mencionar. Yo les dije, donde la casa tengo el soporte y tengo la resistencia. Imagínense que va y viene, va y viene. Si yo me caso con ese concepto, cada vez que yo veo un soporte, yo pienso que ese va a ser el comportamiento, que me voy a ir en un rebote. No, nuestro trabajo es aprender a identificar cuáles de estos soportes están ubicados en una zona que me permite a mí poder ejecutar en el mercado. Ese es el verdadero trabajo que nosotros tenemos que hacer, porque si yo cada vez que veo un soporte, yo estoy ejecutando una compra, porque él va a subir, porque si el soporte es la base, aquí tengo un soporte, entonces yo voy a comprar porque va a subir, pues efectivamente voy a tener muchísimos stop loss porque estoy operando simplemente porque me casé con un concepto, aquí tenía que haber comprado. No, recuerde que esta es la conjugación de diferentes conceptos. Acá lo más importante es reconocer el concepto. Sé que es un soporte, ¿cómo lo identifico? Listo. Más adelante veremos cómo clasificar esta zona como importante o esta zona no tan importante. Y eso es lo que me va ayudando a mí a montar mi análisis técnico como tal. ¿Ok? Ahora bien, acá, por ejemplo, ves que es parte del ejemplo de lo que les estaba completamente mencionando. ¿Qué vemos acá? Por ejemplo, acá nosotros tenemos un soporte, ¿lo ven? Aquí yo tengo un soporte que está creado por una vela bajista y por una vela alcista. Si yo me caso con la idea de que todo soporte es una compra, pues yo aquí me hubiese metido en una compra. ¿Y qué es lo que hace el mercado? Sigue cayendo. Es porque muchas veces esos soportes y esas resistencias se crean como una especie, me gusta mucho utilizar esta analogía. Quizás si han visto alguna de mis clases, yo lo utilizo mucho. Yo quiero que se imaginen que el mercado es como una carretera. Siempre me gusta imaginar que la carretera austral de Chile hacia la Patagonia, ya Suramérica. Piensen que es una carretera gigante, ¿ok? En esa carretera vamos a tener múltiples gasolineras, pero hay gasolineras que sí que nos vamos a detener para ponerle combustible al vehículo y otras gasolineras que simplemente podemos pasar, comprar un refresco y continuar. No necesitemos ponerle gasolina. Así funciona este mundo de las zonas y este mundo de las áreas de soportes y resistencias. Vamos a tener zonas como esta de acá, donde se me crea el soporte, lo tengo claramente, la vela bajista, la vela alcista, y en esta zona yo sí quiero ponerle combustible a mi vehículo. Entonces automáticamente el precio se devuelve para recargar, para luego poder continuar con la dirección que viene teniendo. Pero vamos a tener zonas donde yo voy a pasar por esa gasolinera y yo simplemente me compro un refresco, porque no es una zona importante. Entonces, me creó mi soporte, me creó mi zona, pero el precio luego continuó con el camino que venía teniendo. Esa es como la analogía más importante que puedo hacerles en este momento, porque hay algunos soportes que sí se respetan y porque hay algunos soportes que no se respetan, ¿ok? Que vamos a ir viendo un poquito. Resistencias, el concepto de resistencias, ¿ok? La resistencia va a estar creado por una vela alcista y una bajista, contrario. Recuerde que es la parte superior. Entonces aquí tenemos un ejemplo, la vela alcista con la vela bajista que me forma la resistencia. Y aquí abajo recordemos el concepto de soporte, mi vela bajista con mi vela alcista, ¿ok? Entonces, en este concepto podemos tener acá algunos ejemplos. Podemos tener acá ejemplos de resistencias que se crearon en zonas importantes y efectivamente cumplieron con su función de concepto. Funcionaron como una resistencia, caída, 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 caída y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a ver aquí arriba, vean aquí arriba donde estoy. Podemos ver que aquí arriba tenemos una resistencia, una vela alcista con una bajista y fue mínimo y el precio continuó subiendo un poco más. ¿Por qué? Porque efectivamente es una zona de gasolinera, se crea su descanso, lo vamos a tomar como un descanso en el camino, se crea su resistencia, pero el precio ahí
dice, yo no voy a recargar todavía el combustible, yo voy a seguir subiendo. Y así funciona esta filosofía para que lo tengamos claramente, ¿ok? Por eso, cuando les digo a ustedes que yo no puedo tomar solamente el concepto de soportes y resistencias y llevarlo al gráfico y decir, ya con esto voy a hacer trading y voy a montar mi análisis técnico, no funciona así, porque yo tengo que unir ciertos conceptos importantes como tal. Ok, quiero que veamos acá lo que les estaba mencionando. Voy a tener resistencias débiles que efectivamente solamente me dan como un pequeño descanso y luego yo voy a tener esas resistencias fuertes que me van a dar el movimiento como tal. Ahora, aquí hay algo interesante y muy importante y que es, bueno, voy a adelantarlo, voy a mencionarlo. Cuando yo tengo voy a poner este ejemplo que está acá. Cuando yo tengo esa resistencia débil, es decir, se me crea mi resistencia, yo por concepto, o sea, por lógica de definición, yo podría decir, bueno, es una resistencia, venta va a haber. Y de repente tengo una vela que quiebra esa filosofía, quiebra ese concepto, como esta vela alcista. Entonces, esta vela alcista enorme automáticamente quiebra este concepto. Dice, no, 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 no. Puede haber una resistencia, pero esto todavía no hay venta, esto todavía sigue comprando. Y viene una vela enorme que me quiebra ese concepto. Cuando tengo ese tipo de velas que me quiebran el concepto es porque la fuerza que va teniendo el precio, en este caso alcista, es muy fuerte. Entonces, la venta no está próxima a llegar. Ya tendremos otros indicios y otros, digamos, ya podremos verlo de otra perspectiva más adelante, pero de momento, por conceptos de soportes y resistencias, no ha de llegar, que eso es muy importante dejarlo claro, ¿ok? Vamos a ver por acá. Ahora, en soportes y resistencias también vamos a ver lo que son los niveles psicológicos de soportes y resistencias, ¿ok? Anteriormente les hablé de soportes y resistencias, la unión de las velas, vela bajista alcista, vela alcista bajista. Claro, lo vimos en conceptos de velas. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en una temporalidad mayor, vamos a hablar sobre los niveles psicológicos. ¿Qué significa un nivel psicológico? El nivel psicológico nosotros solamente lo vamos a ver en temporalidades mayores. Recuerda que ya vimos las temporalidades, ¿ok? Cuando yo hablo de una temporalidad mayor, estoy hablando de una temporalidad mensual, una temporalidad semanal y una temporalidad diaria. ¿Esto qué quiere decir? Que son zonas donde el precio ha llegado y ha rebotado considerablemente, ha funcionado como un punto de pivote, como un rebote. Así como, imagínense ustedes, tiro la pelota, llega al soporte y sigue para arriba. Es un punto de pivote. O sea, es un rebote que yo tengo. Entonces, esas zonas son sumamente importantes porque yo no estoy hablando de una zona o yo no estoy hablando de un soporte de una temporalidad de 15 minutos. Un soporte de una temporalidad de 15 minutos rápidamente se quiebra. Se puede respetar, pero rápidamente se puede quebrar. Un soporte de una temporalidad de 1 minuto se quiebra, pero es así, de 5 minutos rapidísimo. Conforme van aumentando las temporalidades, cada vez que se quiebra un soporte significa mucho, o una resistencia en este caso. ¿Por qué? Porque significa que el precio está quebrando más, caminando hacia una línea, una dirección. Conforme van aumentando las temporalidades también, los soportes y las resistencias se respetan más. No es lo mismo un soporte, una resistencia de una temporalidad de 15 minutos a uno que yo tenga en una temporalidad diaria, que es un soporte muy marcado de una temporalidad diaria, porque fueron 2 velas de un día cada una que marcaron un precio establecido. Y mucho menos va a ser un soporte de un mes. O sea, es un soporte importantísimo o una resistencia importantísima porque ahí se marcó un precio establecido. Entonces, los niveles psicológicos de soportes y resistencias, nosotros los vamos a emplear en temporalidades mayores para poder encontrar ese punto de pivote donde el precio rebota constantemente y el precio puede llegar ahí y puede volver a rebotar y son zonas sumamente importantes para nosotros. Ahora, vamos a ver. Quiero que, a ver, esto que.
Vamos a ir al gráfico. Voy a salirme de acá de la presentación y nosotros nos vamos a ir al gráfico, ¿ok? Voy a irme de momento a otro par, ¿ok? Vamos a ver esto porque quiero hacer la clase dinámica y no ver todos los conceptos y al final el gráfico. Entonces vamos a hacer la clase dinámica y antes de pasar al siguiente tema, vamos a vernos así, ¿ok? Vamos a ver primero los niveles psicológicos. Los niveles psicológicos o los soportes y resistencias psicológicos son los que yo voy a ver en un mes, en una semana, en un diario. Vámonos a ir a un mes. Vámonos a ir a un mes. Vamos a equilibrar acá un momentito. Denme un momento. Ya sé cuál era el inconveniente. Había hecho la cámara muy grande y me quitaba mucho espacio. Vamos a ver. Dame un minuto. Bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico del australiano dólar, un par, voy haciendo recapitulación de las clases pasadas, eso es un par que corresponde a la sesión de Sydney, a la sesión de New York, pero que también tiene movimientos en Sydney por tener el australiano, es un par que también mucha gente lo puede tradear en la sesión asiática, súper bien. Por ejemplo, estamos acá en la sesión, estamos acá en la temporalidad de un mes y tenemos el gráfico como tal. Nosotros a simple vista, voy a hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver muchísimo mejor. Podemos ver lo siguiente y quiero que veamos acá la diferencia. Voy a marcar por acá. Acá, por ejemplo, tenemos dos soportes, dos resistencias, perdón. Tenemos dos resistencias, lo vemos acá. Tenemos una resistencia y una resistencia. Es una resistencia fuerte, me hace un movimiento. Efectivamente, aclaro, aquí me estoy enfocando únicamente en hablar en soportes y resistencias para que ustedes comprendan ese concepto. Más adelante uniremos más conceptos y entenderemos la zona como tal. Por este momento solamente enfoquémonos acá. Entonces, yo acá tengo una resistencia y es una resistencia fuerte. ¿Por qué? Porque efectivamente me da movimiento. O sea, este conjunto de resistencias me da un movimiento bastante importante. Un movimiento que empezó en enero, vamos a ver acá que me tapa. Es un movimiento que empezó en el 1 de enero del 2018 y prácticamente terminó hasta en el 2020. O sea, es una súper resistencia. ¿Por qué es una super resistencia? Porque tardó 2 años prácticamente. O sea, un movimiento de 2 años. Veamos qué es lo que ocurre. Efectivamente, el precio llega relativamente otra vez a la zona, porque vemos claramente que en el febrero del 2021 volvió a llegar. Desde el 18, más o menos 17 o 18, y luego llega en el 2021. ¿Qué fue lo que pasó? Esta es una zona importantísima. El precio que hace vuelve a caer. Entonces, cuando estamos hablando de soportes y resistencias así de fuertes en temporalidades mayores, el precio tiende a hacer estos puntos de pivote. La forma más correcta de poder ver esos puntos, quiero que ustedes se vengan acá arriba y recuerden que vimos el gráfico de velas japonesas, ¿ok? La forma más práctica de ver los puntos de pivote en temporalidades mayores, escoger el gráfico de línea, lo podemos escoger y ustedes lo ven ahí con precisión. El gráfico de líneas me ayuda a mí a entender el cierre del soporte y la resistencia, no me incluye la mecha. Por ejemplo, si yo le doy acá, aquí ves que me incluye la mecha y si me da la línea, no me da la mecha. Entonces, es mucho más fácil identificar el punto de pivote. Por eso yo en la diapositiva decía que los soportes y resistencias institucionales son prácticamente con números redondos. ¿Eso qué significa? Vamos a ver, voy a borrar eso por acá. Si yo quiero acá marcar este punto de pivote que me parece que es muy bueno, que realmente el precio rebotó ahí, etcétera y demás, yo me vengo por acá y bueno, voy a escoger esta herramienta que se llama rayo horizontal, que es solamente para marcar esta zona y lo puedo marcar ahí, ¿ok? Automáticamente cuando yo marco esto, ustedes ven acá a este lado derecho que me marca el precio. Esto que aparece acá es el precio en el cual yo estoy marcando esta línea. Yo lo estoy marcando en 0.80569. Pero esto no me genera un número psicológico, porque el número psicológico muy claro lo dice cuando lo escribimos acá, que representa, tiene que tener mínimo 2 ceros y si tiene más ceros, muchísimo mejor.
Entonces, yo sí quiero tener precisión completa en ese punto de pivote, yo simplemente le doy doble clic a la línea y aquí donde viene coordenadas, yo digo, ok, vamos a redondear esto. Entonces 69, dejémoslo en 6. Ya yo tendría dos ceros, 0.80600 y ven que se me ajusta perfectamente. Y si lo quiero ver con mayor exactitud, me vengo acá donde viene el más, le doy clic ahí para hacerlo más grande y todavía veo que inclusive puedo hacerlo más pequeño. ¿Lo ven? Porque aquí tengo el punto de pivote está acá prácticamente y este está acá arriba. Entonces vuelvo a darle clic y me doy cuenta que más bien vamos a ver si le damos 500, a ver si me lo baja mucho. ¿Ves que lo bajó? Entonces pongámosle acá tal vez un 550 por ahí. Ok. Acá yo lo dejé en 550 y me quedó exacto. Efectivamente solo me queda un cero. No es como lo más recomendable porque un punto de pivote mensual se usa que tenga mucho más ceros, que sea muy exacto. Para ejemplos y para que lo veamos acá, dejémoslo así, pero sí para que ustedes lo consideren. Entonces, ¿qué me da el punto exacto del pivote? Si yo pongo la vela, efectivamente la mecha sobresale, pero aquí lo único que estoy buscando marcar la resistencia. Yo no estoy buscando marcar la mecha. Es simplemente para que vean cómo se hace y cómo lo tengo. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para poder identificar si actualmente donde está llegando mi precio estamos en un punto de pivote. Y veámoslo así. Veamos acá. Exactamente acá nos encontramos, ¿ok? Y quiero que veamos algo muy interesante. La, la última vez que el precio estuvo ahí fue donde están estas velas que son de soporte. ¿Lo ven? Estas velas que son más, son del año 2022. ¿Lo ven ustedes? La última vez que el precio estuvo aquí en esta posición me generó un soporte. O sea, prácticamente un año después el precio está llegando nuevamente acá porque esto es septiembre, vamos a ver, septiembre, octubre, noviembre 2022 y estamos acá. Entonces, este soporte es un soporte bonito. Acá yo puedo hacer, yo decir, bueno, puede hacer que acá efectivamente el precio venga y me rebote acá y haga este movimiento y me respete este soporte, porque es un soporte muy exacto. Entonces, ¿para qué me sirve a mí el precio psicológico? Para marcarlo, para marcar exactamente dónde se dio ese punto de pivote y ya yo en temporalidades menores poder tomar decisiones a la compra o a la venta. Ese es el objetivo, ¿ok? Que me parece este ejemplo bastante práctico exactamente donde está el precio como tal. Ahora, veámoslo así desde temporalidades mensuales. Si yo en este momento voy a poner un ejemplo, me voy a la temporalidad de 15 minutos, aquí estoy en 15 minutos, podemos ver, aquí, bueno, están estos que tenemos marcados. Aquí podemos ver que soportes y resistencias constantemente se están quebrando, constantemente. ¿Por qué? Porque simplemente son descansos, quiebre, descanso, quiebre, descanso, quiebre. Y solamente cuando se une, por decirlo así, se une un soporte y una resistencia, que también compagina con temporalidades mayores, es que se me crea una zona muy fuerte y es ahí donde yo tengo mis puntos de pivote, ¿ok? Y eso es importante para que lo entendamos. Entonces, práctica para soportes y resistencias, práctica para soportes y resistencias, porque ya ustedes van a trabajar y voy diciendo las prácticas de una vez, ven la grabación y luego le ponen stop para que vean. La práctica de soportes y resistencias, quiero que escojan de 2 a 3 pares que sean con el euro dólar preferiblemente, pero lo dejo libre, y se sienten a identificar. Quiero que hagamos un ejercicio donde ustedes identifiquen visualmente soportes y resistencias que funcionaron como cambio. Es decir, identifiqué un soporte y efectivamente ese soporte voló. Identifiqué una resistencia y automáticamente voló. ¿Por qué quiero que identifiquen esto? Porque lo vamos a unir con otros conceptos que veremos en otras clases. Entonces ya ustedes van a identificar, mira, tienes razón. Yo solo con el concepto de soportes y resistencias identifiqué esto. Ya ahora que le uno el concepto de liquidez, ya ahora que le estoy uniendo el concepto de estructura, efectivamente todo tiene como más sentido. Entonces quiero que vayan identificando esas zonas donde el precio llega y me genera ese punto de pivote de reacción,
pueden también hacerlo en diferentes temporalidades. Quiero que lo hagan en diferentes temporalidades y ver cómo en una temporalidad se respeta y cómo en otra temporalidad no se respeta y que aprendan cómo identificarlo. Esa es como la práctica que les voy a pedir que hagan en relación a este tema, ¿ok? Vamos a ver aquí si tengo alguna pregunta sobre este tema. Vamos a ver, el soporte se da en una tendencia bajista que no es atravesada. ¿Qué página podemos ver? Las noticias. Yo les voy a pasar, no se preocupen como por eso. ¿Ok? Ok, listo. Para que lo tengamos ahí pendiente. Un concepto muy básico, ¿ok? Como les dije, un concepto muy básico. Vamos a esperar que avance esto. Ok. Ahora, vamos a ver por ahorita, vamos a enfocarnos ahora a entender oferta y demanda, ¿ok? Hay algo muy importante con la oferta y la demanda y les voy a contar una anécdota y la voy a contar exactamente acá porque fue con oferta y demanda. Cuando a mí me explicaron hace como 7 años oferta y demanda, yo recuerdo en aquellos años, a mí me dijeron, vos con oferta y demanda te vas al gráfico, haces trading y ya ganas mucho dinero. Y yo en ese momento yo me casé con esa idea, porque entonces me dijeron, tienes que identificar esto y esto, y yo me casé. Conforme fue pasando el tiempo, yo me di cuenta de que algo faltaba y de que no, aquello que me habían dicho no era de esa manera, ¿ok? Efectivamente, yo no puedo hacer trading entendiendo el concepto de oferta y demanda. Yo hoy o en este curso, yo perfectamente hubiese iniciado ya hablando de estructura y no necesariamente hubiese tocado el tema de oferta-demanda o soportes y resistencias porque son muy básicos y hubiéramos entrado hablando ya de otros temas. Sin embargo, yo entendí que es importante entender estos conceptos para poder enlazarlo con la cereza del pastel. Si yo no entiendo estos conceptos, cuando yo vea liquidez básica, liquidez avanzada, cuando yo vea estructura, se me puede complicar. Entonces vamos a entender lo básico de estos conceptos para luego ir agregándole ingredientes a esta receta. Entonces, sí quiero que se quiten como la idea de que únicamente entiendo oferta y demanda y ya yo me voy al gráfico a hacer superanálisis enormes y gigantes. No, luego le vamos a agregar más ingredientes a esta receta, repito, ¿ok? Vamos a ver, vamos a hablar de la oferta y la demanda. Sé que a nivel de economistas, sé que aquí pueden haber economistas o personas que vayan a ver esta grabación y demás. Podríamos hablar muchísimo de la oferta y la demanda a nivel financiero, a nivel económico y demás. Sin embargo, no pretendo abordarlo desde ese punto. Quiero que lo entendamos más bien cómo poder interpretarlo desde el gráfico y entendiendo desde la forma más simple para que sea aplicable. No quiero que se llenen la cabeza con muchos conceptos que a veces no logramos entender y se nos complica un poco más. La oferta es la cantidad total de bienes y servicios que el mercado tiene disponible, ¿ok? Y la demanda es la cantidad de servicios necesarios para cubrir una necesidad. Si nosotros nos vamos a un ejemplo simple, vámonos al ejemplo otra vez del COVID. Cuando anuncian que tenemos una pandemia, cuando anuncian de que que todo el mundo es para la casa, ¿qué se convirtió en realmente una demanda? Yo no sé en sus países, probablemente voy a hablar del caso en Costa Rica, pero recuerdo que en Costa Rica se dio una demanda enorme de alcohol en gel. Del alcohol en gel no había por ningún lugar, no se conseguía por ningún lugar. Entonces, tenemos una cantidad de personas que están demandando un producto, pero el producto no está. ¿Ok? Otra que se dio fue las mascarillas. No era tan fácil conseguir mascarillas al principio, las primeras semanas, cuando se anuncia COVID, y solo ciertas farmacias y los costos eran muy elevados para que las personas empezaran, etc. Entonces había una gran demanda, había muchísima gente desesperada tratando de conseguir las mejores mascarillas y no existía en ese momento. Qué fue ocurriendo con el pasar de los meses? Con el pasar de los meses, ya la gente adquirió mascarillas y mucha gente empezó a fabricar mascarillas y a vender mascarillas de tela, etcétera y demás.
Entonces las mascarillas pasaron luego a ser una oferta. ¿Por qué una oferta? Porque ya nadie quería comprar mascarillas porque todo el mundo se las hacía, porque ya la gente fabricaba sus mascarillas, ya nadie quería pagar $1, $2 por mascarilla porque ya usaban la de tela y llegaban a la casa, lavaban la mascarilla, entonces ya no tenían que estar comprando mascarilla todo el tiempo. Entonces había una gran cantidad de mascarillas, ya en todo lado estaba todo lleno de mascarillas, pero ya la gente ya tenía su mascarilla de tela. La mascarilla de tela vino como a reemplazar que tanta gente estuviera comprando las mascarillas desechables. Esto que estoy diciendo simplemente es un ejemplo, solamente es un ejemplo para que lo entendamos. ¿Cómo lo podemos ver nosotros en el mercado o cómo se representa esto en un mercado de divisas? ¿Por qué es que lo tenemos que ver? ¿Para qué me sirve? O sea, ¿para qué me sirve yo estudiando trading? Ok. Pues acá voy a pasar a ver si lo agregué en la siguiente firmina para explicarles. No recuerdo si lo agregué. Ok, acá quiero que veamos esto. Quiero que veamos este gráfico. El mercado, como ustedes bien lo han visto, creo que he colocado muchos ejemplos de mercados alcistas, pero bueno, aplica igual para mercados bajistas, ya veremos ejemplos. Como ustedes pueden ver, el mercado no sube así. No es como que yo digo, el mercado va a subir infinitamente. O sea, no existe. Ni siquiera las acciones, ni siquiera las empresas más cotizadas del mundo tienen una gráfica que sea eternamente, no. Todos tienen sus descansos, que ya lo veremos cuando veamos estructura. Entonces, estos descansos que nosotros visualmente estamos viendo por medio de velas japonesas, es este entrelace que se va dando entre la oferta y la demanda. Es esta combinación que nosotros tenemos. Muchas veces tenemos exceso de demanda, muchas veces tenemos exceso de oferta. Y eso nos hace que el mercado se vaya moviendo en esta escalera constantemente, constantemente y así paulatinamente. ¿Ok? Por eso me gusta mucho, y hago el paréntesis, que los estudiantes que están iniciando utilicen siempre gráficos con el dólar, porque los gráficos con el dólar los representan muy bien en comparación con otros gráficos que tal vez no tienen muy bien su estructura. Entonces veamos acá esto. Vamos a unir, para entender este concepto, vamos a unirlo con el concepto anterior de soportes y resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente yo les dije a ustedes que habían soportes y resistencias que eran débiles, que estaban en ciertos puntos de descanso y rápidamente eran quebrados. Vamos a la siguiente zona de gasolinera, pero que de repente tenemos soportes y resistencias que son fuertes y sí nos dan ese punto de pivote. ¿Por qué pasa eso? Porque existe una combinación, ¿ok? Quiere decir, ese soporte se me ha creado en una zona donde hay mucha demanda. Entonces, ese soporte se ha creado en una zona de demanda y como la demanda está creciendo, entonces el precio aumenta su cotización. Esa resistencia se ha creado en una zona de oferta y efectivamente entonces disminuye su cotización. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un exceso de productos, muchas veces el precio tiene que bajar para que ese producto se pueda vender. Cuando, vuelvo a poner el ejemplo de las mascarillas, cuando en Costa Rica estaban saliendo las mascarillas, cada mascarilla costaba $2 o $3 dependiendo de los lugares o la farmacia. ¿Por qué? Porque la gente cobraba un alto precio por una simple mascarilla. Cuando ya hubo exceso, ya las mascarillas estaban costando menos del dólar en muchos lugares. ¿Por qué? Porque entonces hay muchísima oferta. Entonces tenemos que disminuir el precio, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo un exceso de oferta y se combina con la creación de múltiples resistencias en una zona, pues el precio va a disminuir. A esta ecuación que yo estoy mencionando falta un concepto muy importante que hoy no veremos, que es el concepto de la liquidez para poder armar este rompecabezas de entender las zonas. Pero hoy nos vamos a quedar con estos dos y los vamos a entrelazar como tal. Entonces, la combinación de la oferta y la demanda
con la creación de estos patrones que son soportes y resistencias, me dan una combinación para que el precio tenga esos puntos de pivote. Entonces, yo aquí tengo un punto de pivote, porque aquí automáticamente se me combina la oferta con la resistencia y me da un punto de pivote. Yo aquí tengo un punto de pivote, se me está combinando la demanda con soportes y tengo un punto fuente de pivote. Yo aquí tengo otro punto de pivote, se me combina la oferta con la creación de resistencias y así sucesivamente. Entonces el precio está en este sube, baja, accionando en puntos de pivote, en puntos de pivote. Entonces es como el precio va y viene paulatinamente. Me gusta poner otro ejemplo acá en la parte de oferta y demanda para entenderlo con la vida cotidiana y demás. Si usted en este momento va al supermercado y va a comprar una bolsa de arroz en su país y la bolsa tiene un costo de $5 en su país y usted llega el día de mañana y esa bolsa ya cuesta $20, ha subido desproporcionado. Es decir, de la noche en la mañana tuvo aumentó demasiado su costo. Por lo tanto, el precio tiene que devolverse otra vez para equilibrarlo. Entonces, subió demasiado, había demasiada más, sube, ¿verdad? Entonces tengo oferta, etcétera. Recuerde que los precios generalmente suben cuando el producto ha disminuido. Cuando uno dice, ah, no, es que fui a la feria del agricultor, fui al supermercado y ese producto está carísimo porque está súper agotado, hay demanda. Entonces tiende a que la gente suba el costo de ese producto. ¿Por qué? Porque hay demanda. Entonces la gente paga lo que sea por adquirir ese producto. Y así hago de ejemplos de la vida cotidiana para que lo podamos entender en el gráfico como tal y lo podamos simplificar, ¿ok? Vamos a ver este otro. Quiero que veamos esta que les puse. En estos niveles que he marcado, los he señalado acá, son niveles de soportes donde la demanda es muchísimo mayor. Entonces, por ejemplo, veamos acá, veamos esta zona. En esta zona de acá, efectivamente, también tenemos soportes, pero la demanda no fue tanto. Tuvo y automáticamente cayó nuevamente, incluso no solamente cae, sino que quiebra, porque me quiebra esta área de acá. Vemos claramente acá que estas velas de aquí quiebran automáticamente estos soportes que ya estaban firmes. Recuerden que cuando yo tengo un soporte es porque es la base y cuando se me es quebrado es porque la fuerza tiene que llegar a ciertos niveles todavía, porque su fuerza todavía sigue siendo bajista. ¿Por qué? Porque me está rompiendo de cierta manera un concepto base. Entonces lo veremos más adelante también. Todo lo veremos en el curso, no se me preocupe, no se me adelante. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este otro, yo tengo acá una serie de soportes, pero quizás no tenga acá, no me compagine esa creación de soportes con una zona de demanda, porque automáticamente sí tengo, pero el precio nuevamente vuelve a llegar. ¿Qué pasa acá? Se me compagina una zona de demanda con la creación de soportes, luego le vamos a unir la liquidez, voy a mencionar la liquidez y el precio efectivamente tiene su impulso, ¿ok? En este punto, acá en estos niveles de oferta, la oferta es mayor a la demanda. Entonces, por eso tengo ventas. Entonces, acá se me compagina la creación de resistencias con puntos importantes de oferta y hace que el precio entonces me esté dando esas ventas como tal. Es un juego mecánico. Entender el concepto es simple, es sencillo. Nuestra labor como traders, como estudiantes de trading, como personas que quieren entender esta industria, cuál es el verdadero, qué es lo que realmente nosotros hacemos? Y creo que ya llegó el momento como decirlo en esta clase, porque nosotros vemos esto y esos conceptos y ustedes rápido los aprenden, repasan la clase y listo, ya lo dominan al dedillo. Nuestra labor principal es acumular horas en el gráfico, ver el gráfico para aprender a identificar esas zonas que nos dan esos puntos de pivote. Porque no confundirnos. En palabras simples y sencillas, que yo no me confunda, que por la creación de esta zona ya venía la venta y efectivamente no venía la venta, el precio siguió subiendo antes de darme una venta. Ese es el trabajo nuestro, aprender a identificar las zonas en el mercado para poder tomar decisiones de compra o venta. Por eso yo siempre digo que mi trading es un trading de zonas, estructura y zonas, porque cuando nosotros entendemos el arte de las zonas, podemos comprender y podemos hacer una especulación
a partir de la acción del precio, si esa cotización va a aumentar o va a disminuir. Entonces, ese es el arte de lo que estamos haciendo en esta industria, ¿ok? Vamos a ver, vamos al gráfico. Ahorita vamos a ir al gráfico. Primero voy a terminar el último tema para acá. Hay algo muy importante. Hoy también vamos a ver lo que son patrones de velas y voy a hacer una reflexión acá. Esta anécdota yo la he contado 1000 veces, pero tengo que contarla en este curso también. Cuando a mí me presentaron patrones de velas hace como 7 años, 6 años atrás, yo recuerdo que me dieron un libro gigante que se llamaba el libro de las velas japonesas. Era un libro como de 100 páginas. Pues Emilia se fue a una fotocopiadora, no sé cómo le llaman en sus países, librería, no sé, y fui a imprimir el documento, me lo han empastado, me lo dieron y yo llegué a la casa a sentarme a aprenderme todas las velas japonesas, todos los patrones. Yo tardé semanas, yo con el marcador de colores identificando, no, esta vela significa tal, esta vela significa tal, esta vela significa tal. Tenía como 3 semanas, yo no veía otra cosa, yo ni siquiera veía el gráfico, yo estaba con aquel cuaderno marcando y marcando las velas japonesas. Hasta que un día una persona me dijo, no hagas eso no tienes que hacerlo. ¿De qué te va a servir aprenderte el nombre de todas las patrones de velas japonesas que existen si no podemos verlo en el mercado? Y aquí voy a derrocar una creencia, si alguno la tiene y demás. Saberme todos los patrones de velas tampoco me hace hacer dinero en el trading, porque la vela por sí misma no me da la información suficiente para yo poder tomar una decisión si entrar o no al mercado. El patrón de velas es importantísimo como una confirmación de confluencia, no como una no como una decisión de análisis técnico. Y lo estoy diciendo y este video va a quedar grabado. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo aprenderme los patrones de vela y decir, es que yo aprendí en el curso que esta vela era reversión y como es reversión, si estaba en venta ahora voy para compra, compro. No, eso no funciona así. Yo tomo una decisión en el mercado. La forma para que yo tome una decisión en el mercado y pueda ejecutar viene confluyendo de 3 factores fundamentales. Las zonas, que hoy apenas hemos visto la primer pincelada de poder identificar las zonas, la estructura del mercado y la acción del precio. La acción del precio viene siendo el lenguaje de las velas. Por lo tanto, estas 3 tienen que estar 100% alineadas para que yo tome una decisión en el mercado. Yo no puedo tomar una decisión en el mercado simplemente porque vi en Google, en YouTube, porque me pasaron un PDF que dice que este patrón de velas es compra o que este patrón de velas significa venta. Eso no existe. Y como no existe, lo digo de una vez en esta clase. Hoy quiero enfocarme en 3 grupos de 3 patrones de velas y esto va a tomar más relevancia cuando veamos en la clase 7, 8 las entradas al mercado. Cuando veamos entradas al mercado, yo voy a retomar este tema y lo vamos a ver desde otra perspectiva, entendiendo ya todo lo que hemos visto. Pero no quiero que ustedes se vayan a sus casas a sentarse con un cuaderno a aprenderse 15,000 patrones. Ojo, en la descripción de este video y parte del material de esta clase, yo elaboré un ebook con las principales velas japonesas que ahorita se los voy a mostrar. Va a quedar también en la descripción de este video. Para que ustedes lo tengan de repaso, si lo quieren imprimir lo tengan, pero no para que estén ahí torturándose aprendiéndolo, sino para que lo tengan como una referencia importante. Entonces, yo ahorita lo que voy a explicar son 3 grandes grupos y luego ustedes verán esos grupos, que es parte de la tarea que les toca para esta clase como tal. Entonces, los patrones de velas son pequeñas representaciones gráficas de visuales que me indican a mí un posible movimiento en los precios, ¿ok? Y aquí, los patrones de velas cobran sentido cuando llegamos a una zona. Por sí sola, el patrón de velas no me dice absolutamente nada. Por sí solo no dice nada, y lo repito hasta el cansancio porque no quiero que se vayan a equivocar. El patrón de velas tiene que confluir
porque está en una zona determinada. De lo contrario, no tiene ningún tipo de relevancia, ¿ok? Son patrones gráficos que se van formando con el precio. Cada patrón nos da información de valor para tomar decisiones en el mercado, sobre todo cuando estoy en los puntos de entrada, cuando estoy eligiendo ingresar al mercado, ¿ok? Los patrones de vela son confirmaciones muy precisas en la acción del precio. Cuando ustedes escuchan hablar acción del precio, ¿qué es la acción del precio? Es la lectura del movimiento de la vela japonesa. Es eso, esa es la acción del precio. Entender los movimientos que van y los movimientos y los patrones que van haciendo las velas japonesas, pero realmente me funcionan para tomar decisiones en las entradas al mercado, que es ahí donde funcionan brutalmente, y ya lo veremos propiamente, ¿ok? Ok, vamos a ver acá. Vamos a clasificarlo en 3 grupos, ¿ok? Reversión, continuidad e indecisión. Existe una gran línea una línea, digamos, de velas que reversión quiere decir que me están indicando que el precio venía bajista y de pronto va alcista. Venía alcista, de pronto va bajista. O sea, hay indecisión. Entonces, vamos a la confluencia. Llegamos a una zona de oferta, ¿ok? En esa zona de oferta empezamos a tener la creación de, ¿qué? De resistencias. Y dentro de esas resistencias yo tengo algún patrón de velas que me indique reversión. Entonces yo voy teniendo mi rompecabezas armado. Por sí sola yo me encuentro una vela de reversión, eso no significa nada, ¿ok? Continuidad. Bueno, me encuentro en la carretera y de pronto aparece un soporte, y yo no sé si ese soporte, perdón, de repente aparece una resistencia y yo no sé si esta resistencia significa que el precio se va a devolver. Pero entonces en esta resistencia aparece un patrón que me indica continuidad, que me indica de cierta manera el precio quiere seguir subiendo. Entonces, como ustedes lo ven, son pequeños patrones que me van indicando a mí en relación a dónde se ubiquen, ¿ok? Y las indecisiones es que el precio está en un proceso de indecisión. No sabemos si quiere seguir subiendo, si quiere bajar, etcétera. Vámonos mejor al gráfico porque yo he montado por acá algo que quiero enseñarles. Vámonos al euro dólar, ¿ok? Vámonos al euro dólar y vámonos acá. Ok. Eh, ok. Quiero que veamos esto por acá para ir unificando lo que hemos visto. Acá tengo un soporte y esto se formó como una zona bastante interesante porque es una zona de demanda donde llegó un soporte, llegó 2 soportes, llegó 3 soportes. Entonces, esta zona se convirtió en una zona importantísima en la creación de soportes, ¿ok? Entonces se convirtió en una zona de demanda importante. Aunado a esto, para todavía, ¿verdad?, sumarle lo que estamos viendo de patrones de velas, de repente tengo este patrón de velas, que este es un patrón de vela envolvente, ¿ok? La vela envolvente es una vela pequeña y de repente tengo una vela enorme, ¿ok? Es decir, esta vela me está envolviendo completamente la anterior. Entonces, generalmente el patrón de velas envolventes aparecen cuando la dirección es fuerte hacia un punto determinado, en este caso alcista. Entonces, yo aquí armo la serie de confluencias, ¿ok? Estoy en una zona de soportes, estoy en una zona de demanda y tengo patrones de velas que me indican cambio, e inclusive podemos ver que aquí tuvimos otra vela envolvente, el precio vuelve a llegar a la zona, otra vela envolvente que me está indicando que efectivamente el precio quiere ir hacia el alza. Ahora, aclaro y hago paréntesis. Todo esto que yo estoy explicando es para que entiendan estos conceptos con lo que hemos visto hasta la tercera clase. Aquí falta más teoría con puntos importantes de liquidez y estructura. Y perdonen que lo mencione tanto, pero no quiero que alguien vaya a decir, Emilia está diciendo que ya eso es compra porque tiene soportes y resistencias o porque tiene una vela envolvente. No, acá es importante entender lo que estamos viendo hoy y ya le iremos sumando ingredientes a esta receta. Ahí paréntesis del comentario. Bueno, volvemos. Entonces,
exactamente me está confluyendo. Entonces, yo tengo la confluencia de 3 elementos que me está indicando efectivamente que el precio quiere automáticamente subir. Aquí he marcado estos puntos porque quiero que vean, por ejemplo, esta resistencia. Es un soporte de resistencia igual y automáticamente el precio no tiene la fuerza para, en este caso, darme una venta. Entonces son esos pequeños espacios de gasolina que el precio va teniendo. Acá tenemos un soporte y efectivamente el precio no me da aquí tengo un soporte que sí me da este movimiento, pero aquí también tengo una resistencia porque estas 3 velas funcionan como soporte y resistencia al mismo tiempo, pero no me da una venta como tal. Acá podemos ver esta zona de oferta. Vamos a ver, es una zona de oferta. Me da, por ejemplo, resistencias, efectivamente, y me da un patrón de velas de cambio. Efectivamente, aquí volvemos a tener una vela envolvente. Acá también tenemos velas de cambio como la doji y demás. Aquí, perdón que estoy mencionando las velas, voy a irme para acá. Yo acá les he dejado este documento y les he dejado cada uno de los nombres y le he dejado explicar por acá, por esta clase las velas, haría la clase súper exhaustiva y no tiene sentido esto con solamente que ustedes lo descarguen y ya van a tener cada uno ustedes acá. Por aquí nada más lo voy mencionando y ustedes lo van estudiando como práctica. Y como ustedes pueden ver en todas estas que he marcado, efectivamente veamos esta zona. Esta es una zona que es una zona de oferta. Efectivamente tengo resistencias y tras de todo tengo patrones de velas que me envuelven. Entonces tengo la confluencia automáticamente de los 3 factores se me van sumando. Veamos esta zona. Esta es otra zona de oferta. Efectivamente tengo resistencias y acá efectivamente voy teniendo patrones, un patrón de vela envolvente. Acá tengo velas de indecisión que me están indicando que efectivamente es una zona que está buscando una reversión como tal y así sucesivamente. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan con esta información? Uno, se van a descargar ese documento de velas japonesas que va a quedar adjunto, lo van a repasar. Te van a venir al gráfico, van a identificar los puntos de pivote, van a identificar las zonas de movimiento fuerte de oferta y demanda y van a identificar los patrones de velas que están dentro de esas zonas como tal y los vayan identificando. Mira, aquí, mira, tienen razón, aquí me está confluyendo los 3 elementos. Quiero que busquen esa zona donde confluyen los 3 elementos. Tengo oferta-demanda, tengo soporte-resistencia y tengo un patrón de velas de los que se me indica cambio, reversión y demás. Tienen mucha práctica en el gráfico esta semana porque este va a ser su primer acercamiento con el análisis técnico. Es su primer acercamiento a ver en el gráfico. Por favor, no le tengan miedo al gráfico, porque Emilia Mora, yo me acuerdo que yo tenía 6 meses de haber empezado, me sabía la teoría al dedillo, me sabía todo, pero yo ese gráfico no lo tocaba, le tenía pánico, le tenía miedo, me sentía inferior, sentía que no era suficiente, que esto era para la gente inteligente, que esto era para el informático o para el economista, no para una mujer que había estudiado bibliotecología. Y hoy les hago esta reflexión porque esto no es nada del otro mundo. Yo siempre digo que yo creo que es más difícil una operación de corazón abierto o montar un programa de diseño web que a veces entender esto. Somos nosotros mismos que nos ponemos la piedra en el camino creyendo que no podemos hacerlo. Entonces, quiero que rompan ese miedo al gráfico y ¿saben por qué lo menciono? Porque tengo 7 años en esta industria y tengo 4 años, 3 años de dar clases y sé que existe un pánico escénico a enfrentarse con el gráfico. Ese primer contacto a la gente le da pánico porque no sabe qué hacer, no lo entiende. Pero quiero que te sientes con la mente amplia. Voy a ver, repasar la clase y voy a buscar lo que Emilia me está diciendo que busque y voy a familiarizarme con esto. Ocupo que te familiarices, que tu ojo empiece a ver el gráfico, que se empiece a identificar con lo que estás haciendo. No te puedes quedar paralizado, paralizada, entendiendo la teoría, pero quedándote mudo, muda frente a un par. Recuerda algo, recuerdas que estás frente a un gráfico de velas japonesas, no estás frente a nada del otro mundo. Que un gráfico de velas japonesas no te intimide tanto y no te dé tanto miedo. Esa es como mi recomendación. No quiero hacer la clase más extensa. Hemos visto 3 puntos importantes, mucha tarea para esta clase, muchísima, pero muchísima.
Así que finalizando, voy a pasar todo esto para que les pueda llegar lo más pronto posible y para que lo puedan recibir y puedan estudiar bastante. Por favor, háganme saber todas sus dudas, todas sus preguntas, todas sus inquietudes para poderlo responder. Voy a ver rápidamente si hay alguna pregunta por acá y yo con mucho gusto la respondo antes de irnos. Y si no, háganmelas llegar que yo mucho gusto los voy a estar respondiendo. Mm, los tres elementos más importantes. Tenés que identificar, encontrar áreas que se una la oferta o la demanda con el soporte o la resistencia y un patrón de velas que identifique ese proceso, ¿ok? Entonces, para que lo tengan ahí presente, ¿ok? En todas, quiero que practiquen el gráfico, es que los voy a lanzar al gráfico. En esta primera práctica, váyanse a todas las temporalidades, destrocen ese gráfico, borren, hagan dibujos, suelten, por favor. Quiero que se lancen, no tengan miedo al gráfico, sobre todo para las personas que por primera vez están teniendo este proceso de formación. Mis queridos amigos, les quiero mucho. Gracias por estar acá, por estar dejándose acompañar en este proceso. Espero que nos sigamos viendo hasta la última clase, que tendremos fiesta de la alegría de forma virtual, para seguir aprendiendo y evolucionando. Y por favor, no duden en escribirme si tienen dudas, consultas o algo, que aquí voy a estar yo para ayudarles. Un abrazo enorme, se cuidan, se portan bien y gigante para cada uno de ustedes. ¿Ok? Chao, chao, chao.